Vale. Un cordial saludo, apreciados jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Pularico José Ruiz, en compañía de los maestros Jason Barrios, Patricia Páez Negrete. Vamos a tener la oportunidad de presentarles esa asignatura. Tiene que ver técnicas de comunicación de la Universidad UMESID, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Sean bienvenidos. En esta primera unidad titulada La comunicación, vamos a abordar inicialmente los objetivos y vamos a tener cuatro partes. Lo primero es qué es la comunicación, como segundo, elementos de la comunicación. Tercero, barreras que intervienen en el proceso, en la comunicación, el proceso comunicativo. Y cuarto, la comunicación asertiva. Entonces, inicialmente vamos con los objetivos. La idea es que al finalizar esta unidad tengamos muy claro lo que es el concepto de la comunicación, reconocer los elementos que integran el proceso comunicativo o la comunicación, identificar las barreras que se encuentran en la comunicación y finalmente reflexionar en torno a la importancia de la comunicación asertiva entre las personas. En la primera parte vamos a conceptualizar qué es la comunicación. Entonces, encontramos que el estudio de la comunicación es algo muy nuevo, por tanto, encontramos diferentes definiciones de varios autores en torno al concepto de la comunicación. En este caso, yo he querido traer esta definición. Nos dice que la comunicación es el proceso a través del cual se comparten ideas, informaciones, sentimientos, actitudes. Entonces, ya allí tenemos pues una definición muy clara, muy sencilla, en el cual cuando se da esa interacción entre dos o más personas, generalmente se comparten ideas, actitudes, pensamientos, información, y allí es donde precisamente se da la comunicación. Encontramos algunos ejemplos de la comunicación. Cuando leo un libro, pues se me está comunicando. Cuando miro la televisión, de igual manera se me está comunicando. Cuando me saludo con alguien sin necesidad de expresar alguna palabra, simplemente con gestos, allí también estoy comunicando y me están comunicando. Cuando abrazo a una persona, también, o sea, la comunicación. Cuando alguien pinta un cuadro, está expresando una idea, un sentimiento, está comunicando. Finalmente, cuando una persona o cuando yo estoy triste, también estoy comunicando un sentimiento. En este caso, un sentimiento de dolor o de angustia. Bueno, vamos a mirar que la comunicación es un proceso. ¿Por qué es un proceso? El proceso es un proceso, es un fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo. Vemos entonces que la comunicación supone relaciones dinámicas, cambiantes, continuas. La comunicación no descansa, siempre se halla en movimiento. Por eso se define que es un proceso, porque aunque de pronto tiene pequeños intervalos de tiempo en el que descanse, pero generalmente siempre está en movimiento, siempre dinámica y esta no descansa y es allí donde se da ese proceso de la comunicación. Vamos a mirar aquellos elementos que como tal intervienen en el proceso comunicativo. Ya sabemos que la comunicación es un proceso. Entonces encontramos que en el proceso comunicativo intervienen varios elementos. Entre ellos, inicialmente, tenemos entonces el receptor. El receptor es quien emite, perdón, el emisor es quien inicialmente emite un mensaje. Ese mensaje como tal va codificado a través de señas, signos o palabras. Ese mensaje se transmite a través de un canal. Este canal puede ser a través de la televisión, a través de un celular, a través de una carta, a través de un correo, a través de, hoy en día manejamos mucho el tema de la mensajería instantánea. Ya puede ser a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, de todas estas herramientas que nos presenta la tecnología. Ese puede ser uno de los muchos canales que podemos utilizar para enviar el mensaje. Ya como les había indicado,
Otro elemento allí muy importante es el código que va dentro de este mensaje. Ese mensaje cuando llega a la otra persona, que es el receptor, esta persona en cierta manera decodifica, comprende el mensaje que recibe y a su vez se convierte en emisor porque da una respuesta al mensaje que le llega. Cuando esa persona emite nuevamente una respuesta, se convierte en emisor y la persona que inicialmente envió el mensaje se convierte en receptor. Y allí, de esta manera, se da un feedback, por lo tanto, se da un intercambio de pensamientos, ideas, alguna información, alguna noticia. Y allí es precisamente donde se da ese proceso comunicativo entre las personas humanas. Tener en cuenta que siempre decimos que hay un proceso cuando se da entre dos o más personas. Allí se aplica el proceso comunicativo. Vamos a mirar algunas barreras de la comunicación. Como en tercera parte, dentro de las barreras de la comunicación encontramos que existen diferentes aspectos que provocan errores o dificultan la comunicación. Esas barreras, o también conocidos como ruidos, pueden ser barreras psicológicas, que son aquellas que están basadas en emociones, el estado de ánimo del receptor incidirá en la interpretación que haga el mensaje, valores propios o percepciones. Es decir, si una persona en un momento a nivel emocional no se encuentra bien, cuando se le transmite o se le envía una información, pueda que quizás no la comprenda con el sentido, en el sentido tal como le envió el emisor, sino que se la puede distorsionar el mensaje dependiendo de su estado emocional. Si se encuentra en un estado de equilibrio, pueda que comprenda el mensaje de acuerdo a la intención que tuvo el emisor y se pueda dar ese intercambio allí de información, se puede hacer ese feedback. Pero si la persona no se encuentra en un estado de equilibrio a nivel emocional, pueda que no se haga, no se reciba bien ese mensaje y por lo tanto allí encontramos una primera barrera en el proceso comunicativo. Una segunda barrera son físicas, corte en la comunicación, imposibilidad de comunicación, interferencias. Sucede mucho en ocasiones cuando uno está en un lugar, en un recinto, puede ser con uno o varias personas, ya sea en una conferencia o incluso uno también cuando está en los lugares físicos, en el aula de clase, y en muchas ocasiones el aula queda al lado de alguna vía, entonces pasa el carro, pasa la moto, el pito, pasa el vendedor ambulante. Esas personas en cierta manera generan un ruido que de una u otra manera interfieren con el proceso comunicativo que se está dando dentro del aula o dentro del recinto como tal. Entonces, esa es otra barrera que en muchas ocasiones interfiere en el proceso comunicativo. Inclusive en el aula virtual a veces también se da, cuando por ejemplo algunos estudiantes se les activa el micrófono y allá en donde él se encuentra pueden estar familiares hablando o en el momento él también de pronto está respondiendo algún mensaje que le llegó o alguien que le habló allí en el momento y ese ruido se filtra, llega al aula virtual y muchas veces interfiere en ese proceso. Entonces, allí también aplica este proceso de esta barrera física en el proceso comunicativo. Y finalmente encontramos el tipo de barreras semánticos, símbolos, palabras, imágenes que tienen distintos significados para cada persona en función de su edad y de su cultura. Esto realmente en muchas ocasiones lo he vivido y es el significado dependiendo la edad y la cultura. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro eh, en Antioquia y por lo menos dentro de los símbolos y las palabras encontramos, por ejemplo, esta expresión, uno va a un restaurante y dice uno, deme un perico, que hace referencia, por ejemplo, a un tinto con café con leche. Mientras que, por ejemplo, en la capital, Bogotá, uno dice, deme un perico y a uno le sirven un huevo revuelto sin aliños.
Entonces vemos cómo allí las palabras, dependiendo del contexto, dependiendo de la cultura, cambian de significado. Entonces, muchas veces, en ocasiones, a nivel semántico, también se dan esas barreras en el proceso comunicativo entre dos o más personas. Y finalmente vamos a mirar el tema de lo que es la comunicación asertiva. Para ello les traigo a colación un video que nos va a clarificar de manera muy asertiva y muy clara en qué consiste. Deme un momentico que me está corriendo aquí la presentación y este video no me está corriendo. A ver, yo reviso qué está sucediendo. Ah, bueno, ahí está cargando. Ujú. ¿Qué es la asertividad? Y no sé cómo podemos ser más asertivos y cómo ayudar a nuestros hijos a que sean asertivos. La asertividad está directamente relacionada con los límites. Es básicamente el arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello. El saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y cómo expresarlo, ¿no? Cómo pedir lo que quieres. Si alguien te pone presión, sentirte lo suficientemente cómodo para decir no quiero o sí quiero o estoy determinado a conseguir algo y voy a aplicar la asertividad. Hay muchas personas que confunden la asertividad con la agresividad, Sí. ¿no? La agresividad es, al fin y al cabo, llevar a cabo una conducta violenta. No es algo bueno. Cuando hablan las personas de, uy, este ejecutivo es un ejecutivo agresivo con admiración, eso no es algo positivo. Alguien agresivo no es precisamente alguien ameno. Yo diría que es alguien más tóxico que otra cosa, ¿no? Alguien que grita, alguien que falta al respeto. Todos como seres humanos somos imperfectos y todos podemos ser tóxicos en un momento dado, pero sí encuentro que hay personas que en nombre de la sinceridad, ¿no? Dicen todo lo que piensan, aunque no se les haya preguntado, ¿no? Dicen todo lo que piensan sin ningún tipo de delicadeza, consideración, en nombre de esa verdad y de esa sinceridad. Esas personas son sincericidas, ¿no? Y son personas que hacen muchísimo daño. Yo no creo en que eso sea una buena cualidad y creo que hay que diferenciarlo de ser sincero. Si tú me haces una pregunta, Laura, ¿qué piensas sobre o qué sientes sobre? Sí creo que es importante ser sincero, pero también utilizando un lenguaje respetuoso. En cambio, las personas asertivas no solamente saben desde una seguridad lo que quieren, sino que también lo saben pedir, saben decir que no, saben negociar, saben argumentar y desde un lugar de calma y de serenidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo se aprende a ser asertivo? Pues se aprende, en primer lugar, sintiéndote cómodo con lo que tú quieres, con lo que tú esperas y el saber expresarlo, sin ofender ni faltarle el respeto al otro. Si alguien te falta el respeto, pues tú sabes defenderte y protegerte. No desde la agresividad, es que uno se puede levantar y se puede marchar o decir, yo no acepto que me hables así. Eso sería un ejemplo de conducta asertiva, ¿no? Una persona agresiva insulta, ofende, ¿no? Ya sea con un lenguaje verbal, físico o con un lenguaje no verbal, ¿no? Con la mirada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aprender a ser asertivo es fundamental. A menudo me encuentro a personas que no saben serlo, se sienten muy incómodos con el no. Es más, sienten como que tienen que decir que sí. Quizás han crecido en un entorno donde el no estaba permitido, donde la prioridad eran las necesidades de otras personas que las propias, donde se les enseña que tú estás siempre en un segundo lugar y que hay que
preocuparse mucho por lo que piensen los demás. El cómo decimos que no quiero, que sí quiero, que esto es importante para mí o por aquí no voy a pasar, basta ya. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan, incluso saben gestionar sus no sé qué hacer o no sé qué es lo que quiero. Y se toman el tiempo para pensar, para decidir y para actuar. Muy bien, entonces vemos cómo este video nos plantea muy bien lo que es la comunicación asertiva y es esa capacidad que yo tengo en cierta manera para hablar, para expresar mis palabras, para expresar mis sentimientos, mis emociones de una manera que no hiera al otro, pero que en cierta manera yo sea claro en lo que quiero y en lo que busco a través de la comunicación. Es importante lo que nos decía ella allí, lo importante de que a veces también con la comunicación podemos ser agresivos hasta el punto de elevar nuestro tono de voz y querer agredir a otro en este proceso comunicativo. Por eso es tan fundamental que, como les decía, reflexionar en torno a cómo me estoy comunicando yo. Realmente yo soy una persona asertiva al comunicarme, realmente utilizo palabras adecuadas para expresar mis ideas o para solicitar un favor, para solicitar un permiso frente a lo que quiero. Entonces, allí está la invitación primero a que identifiquemos y reconozcamos qué es la comunicación asertiva, la importancia de la comunicación asertiva en el proceso comunicativo, porque nos permite cada día tratarnos mejor, expresar nuestras ideas de manera amena, de manera empática, de tal manera que esa interacción con el otro realmente sea muy asertiva, muy empática y muy positiva. Y finalmente, ayuda a mejorar las relaciones interpersonales entre las personas. Bueno, finalmente entonces vamos a mirar unas conclusiones de esta unidad para que vayamos cerrando. Jóvenes, muy bien, ya llegando a la parte final de esta primera unidad, vamos a tener en cuenta algunas conclusiones, entre ellas la importancia de lo que es la comunicación entre los seres humanos. Es un elemento fundamental para nosotros interactuar unos con otros. Tener presente que siempre en todo proceso comunicativo encontramos unos elementos que son necesarios y elementales para que se dé un buen proceso en la comunicación. Y finalmente, tener en cuenta que dentro de ese proceso comunicativo es elemental la asertividad. La asertividad, un elemento que nos permite a nosotros comunicarnos de una manera amena, de una manera amable, de una manera empática, de tal manera que podamos nosotros expresar nuestras ideas sin el hecho de hacer sentir mal al otro, pero sí dando a conocer nuestro punto de vista, que es fundamental. Entonces, tener en cuenta esos elementos que hemos visto a lo largo de esta unidad y cómo finalmente en este proceso de comunicación la asertividad es un elemento esencial y fundamental para que se dé un buen proceso comunicativo entre todas las personas. Bueno, posteriormente entonces enseguida vamos a tener en cuenta las orientaciones finales para finalizar esta unidad totalmente. Muchas gracias. Escuchemos entonces las orientaciones finales para ir dándole cierre a esta primera unidad. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la parte final de nuestra unidad y para ello tener en cuenta las siguientes orientaciones finales. Primero deben ingresar a la plataforma institucional y allí van a encontrar algunas actividades a realizar. La primera es que van a encontrar un foro. En ese foro deben dar respuesta al siguiente interrogante y es si un periodista es un comunicador o un informador. Tener en cuenta lo que hemos abordado a lo largo de esta primera unidad. De igual manera, pueden buscar información en la red y tener en cuenta el material de estudio que les he facilitado para que a partir de allí puedan tener una argumentación muy bien al respecto de este interrogante. Luego deben realimentar la respuesta a dos compañeros de tal manera que colaborativamente podamos construir el conocimiento
en torno a este tema que es la comunicación. Segundo, van a elaborar un mapa mental teniendo en cuenta los elementos de la comunicación. Para ello pueden utilizar alguna de las herramientas online que encontramos en la red, puede ser Canva, Genially u otras, de acuerdo a su experiencia que ustedes ya manejen, de tal manera que puedan elaborar un muy buen producto y hacer la presentación de este. Finalmente, van a encontrar una evaluación en línea donde van a tener la oportunidad de dar respuesta de forma asertiva a algunos interrogantes que hemos abordado a lo largo de este módulo. Para ello, le voy a dar dos opciones. Tiene en cuenta que en ocasiones se presentan algunas circunstancias que permiten que en ocasiones no se dé o no se presente la evaluación de una manera óptima. Por ello, con dos opciones, en ocasiones se desconecta la computadora, se va la luz, en fin, algunas circunstancias que pueden ocurrir. Aquí la invitación es a que aprovechen muy bien estas dos opciones y, bueno, puedan alcanzar los objetivos propuestos a lo largo de esta primera unidad. Desearles muchos éxitos, estimados jóvenes, y bueno, Dios mediante nos veremos la próxima clase. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por la atención brindada, por la atención prestada. Espero que haya podido ser muy claro en esta primera unidad y la invitación es para que hagan los trabajos, las actividades pues que ya ahorita anteriormente les había manifestado y bueno, nos veremos la próxima semana, Dios mediante, con la siguiente unidad. Muchas bendiciones para ustedes y cada una de sus familias.